Según el Centro de Investigaciones y Datos, el 90% de los habitantes de Estados Unidos celebran la Navidad. 90%, la gran mayoría, ¿no es cierto? Pero fíjense este otro dato. Solo 46% la celebran con una connotación de la religión o de algo que tenga que ver con la iglesia. Menos de la mitad. La mayoría de personas cuando piensa en la Navidad no piensa en Jesús. No piensa en Cristo, no piensa en el bebé que nació en Belén hace más de 2000 años. Generalmente, la mayoría de las personas en este país y en todo el mundo viven día a día, semana a semana, mes a mes, desconectados de Dios, de su Hijo Jesucristo, del Evangelio, de la salvación. Pero realmente, mis hermanos, nosotros tenemos que vivir a un ritmo contrario al de la cultura y la sociedad donde vivimos, ¿no es cierto? Y no podemos dejarnos llevar por esa marea, por esa corriente. Nosotros pensamos en Navidad y pensamos en Jesús. Nosotros pensamos en esta temporada y pensamos en nuestro gran Salvador, ¿no es cierto, mis hermanos? Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Nosotros miramos esta época como una de gratitud a Dios por enviar a su Hijo. Pero, ¿a qué vino Jesús? Yo te pregunto a ti, ¿a qué vino Jesús? ¿Por qué Jesús nació? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Creo que si lanzamos esta pregunta por tu vecindario, obtendríamos diferentes respuestas, ¿no es cierto? Desde lo más erróneo hasta lo más cercano a la realidad. Pero qué bueno que Jesús mismo nos dio testimonio. ¿Por qué vino Él? Él mismo dijo a qué había venido. Solamente en el Evangelio de Juan nosotros encontramos a Jesús diciendo 39 veces que Él vino con una misión de Dios. Él vino con una misión de Dios. Este bebé que nació en Belén hace más de 2000 años es más que un niño en el pesebre. Es muchísimo más que eso. Él es rey, profeta y sacerdote, enviado por Dios para redimir pecadores. Yo quiero que exploremos esos tres oficios de Jesús en esta hora, mis hermanos. Jesús vino y ese niño que nació, ese bebé que nació en Belén hace más de 2000 años, ahí en el pesebre, es rey, profeta y sacerdote, enviado por Dios. Estos tres oficios, rey, profeta y sacerdote, los miramos nosotros a través de todo el Antiguo Testamento, mis hermanos. El rey más conocido del Antiguo Testamento, ¿quién fue? El rey David, ¿no es cierto? Que hizo crecer esa nación de Israel y expandió todas sus fronteras. El profeta más conocido del Antiguo Testamento fue Moisés. Incluso llegó a ser venerado por el pueblo de Israel. Y el sacerdote más conocido del Antiguo Testamento fue Aarón, hermano de Moisés, el primer sacerdote. Cristo vino a desempeñar estos tres oficios, una sola persona, rey, profeta y sacerdote. Jesús vino, según Lucas 19:10, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero que vayamos a Mateo, capítulo 2, para ver el primer oficio. Jesús, nuestro rey. Jesús es nuestro rey. No es otro rey. Es el rey que gobierna sobre todo. No hay otro como Jesús. Aunque tú hayas vivido este año sin pensar en Jesús, Él es el rey. Y Él ha estado gobernando sobre ti cada segundo de tu vida. Él ha estado gobernando sobre cada aspecto de tu vida, aunque tú no lo hayas reconocido este año. Él es rey. Ese bebé que nació en Belén hace más de 2000 años es rey. Mateo capítulo 2, versículo 1, mis hermanos, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, Belén de Judea era una pequeña ciudad, 6 millas afuera de Jerusalén, de la capital de la nación de Israel.
Era una ciudad muy pequeña, pero muy conocida, porque el rey David había nacido en Belén. Y Jesús nació en días del rey Herodes. Este Herodes era Herodes el Grande. En la Biblia nosotros encontramos varios Herodes. Este es, como dirían mis amigos mexicanos, el mero mero. Este Herodes es el mero mero, ¿verdad? Este es el papá de todos los demás. Este gobernaba todo Israel. Era un hombre cruel. Y pongan esto con un asterisco. Era un hombre obsesionado con la idea de que le podían quitar su trono. Era un hombre obsesionado con la idea de que le podían quitar su trono. En ese momento nació Jesús, el rey, amenazando el poder de este hombre, este rey terrenal. Y dice, sigo leyendo ahí en el versículo 1, mis hermanos, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Qué dice la tradición? Que eran 3 hombres, ¿no es cierto? Hasta les han puesto nombre. ¿Cómo se llaman en la tradición? Los 3 reyes magos. Melchor, Baltasar y Gaspar. Incluso unos dicen que sus cráneos fueron hallados y están en una catedral en Europa. Realmente no sabemos mucho acerca de ellos. Lo que sí sabemos es que era un grupo de científicos de aquel entonces, que estudiaban las estrellas, las constelaciones. Incluso el nombre magos que usa Mateo aquí era para referirse a personas que estudiaban también la medicina, la salud. No eran brujos, eran científicos. Y tuvieron que realizar un largo viaje. Y en la antigüedad, esos largos viajes se hacían en caravanas con muchas personas. O sea que la idea de que fueron 3 no es ni tan siquiera cercana a la realidad. Esto fue un grupo de 50 hombres, 60 hombres, que viajaron en una caravana por días y días y días para encontrarse con el rey que había nacido. Versículo 2, estos hombres decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo estos hombres, lejos de Israel, en otra cultura, en otra tierra, llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos? El único enlace que hay entre estos hombres y Jesús es el profeta Daniel. El profeta Daniel en el Antiguo Testamento, 600 años antes de Cristo, fue uno de los líderes de Babilonia. Cuando Israel como nación se fue a la idolatría, Dios tuvo paciencia, así como tiene con nosotros, así como tiene contigo y conmigo. Dios tuvo paciencia de Israel por décadas, siglos incluso, hasta que dijo, ya no más paciencia con Israel. Y mandó a 2 naciones enemigas, a Siria y Babilonia, para llevar cautivos a muchos hombres y básicamente arrasar con la nación entera. Y Daniel fue uno de estos jovencitos que se llevaron cautivos. Y él fue un profeta de Dios en tierras extrañas. Y este hombre ministró y profetizó acerca de Jesucristo. 600 años antes de Jesús. Y su impacto fue tan grande que 600 años después que Daniel vivió, todavía se seguían estudiando las profecías de Daniel en esas tierras. Y llegaron estos hombres a Jerusalén que habían estado esperando por 600 años la venida del rey de Israel. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha venido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto fue un milagro de Dios. Algunos dicen una estrella fugaz, otros dicen los planetas se pusieron en unas líneas extrañas, raras, diferentes que ellos no conocían y dijeron, esta es la señal. Recuerden, estos eran unos científicos que estudiaban las estrellas, las constelaciones. No sabemos qué tipo de estrella vieron, cómo la vieron, no tenemos detalles, Mateo no nos da detalles, pero sí podemos estar seguros de que Dios les mostró a ellos algo sobrenatural, algo que ellos jamás habían visto. Dijeron, esta debe ser la señal.
del cumplimiento de la profecía que escuchamos hace 600 años de Daniel. Versículo 3, mis hermanos, miren cómo sigue la narración aquí. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes entró en shock, estaba aterrorizado por la noticia. Esta no era la primera vez que el rey Herodes había escuchado de otro rey que era rey de Israel o que se consideraba rey de Israel. Herodes tuvo 9 esposas y mató a una, pensando que esta mujer quería quitarle su trono. Mató a todos sus hermanos de sangre, pensando que estos hombres podían quitarle su trono. Así de cruel y de despiadado era este hombre. Y cuando escuchó, venimos buscando al rey de Israel, él dijo, aquí hay amenaza. Y si nosotros seguimos leyendo, mis hermanos, este fue el hombre que mandó a matar a los niños en la aldea de Belén, menores de 2 años. ¿Por qué? Porque él no quería tener ni una sola amenaza contra su reino. Versículo 4, mis hermanos, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Los sacerdotes, los escribas, eran los conocedores del Antiguo Testamento. Ellos memorizaban el Antiguo Testamento. Ellos conocían las profecías. Es más, Israel estaba esperando la llegada del Mesías. Versículo 5. Ellos le dijeron, ¿dónde nacerá el rey de Israel? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, esta es una profecía del Antiguo Testamento, el profeta Miqueas, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está. ¿Dónde iba a nacer el rey de Israel? En Belén de Judea. Así estaba determinado por Dios, y se encuentra esa profecía en el libro del profeta Miqueas. Y los sacerdotes y los escribas que conocían los escritos del Antiguo Testamento sabían dónde nacería el rey. Versículo 7. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Obviamente, Herodes quería saber datos específicos para una vez que estos hombres hubieran salido, llegar y no adorar al rey, sino deshacerse de él, que fue lo que intentó hacer más adelante. Versículo 9, mis hermanos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Un evento sobrenatural. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, escuchen esto, la casa, generalmente las escenas de Navidad tienen los magos en un lado, ¿no es cierto? Y los pastores en el otro, y el niño con su papá y su mamá ahí, con los animales, ¿no es cierto? Estos hombres, los magos, estos científicos no llegaron al pesebre, llegaron a la casa, esto es tal vez meses después. Llegaron a una casa donde José, como jefe de familia, había alquilado, rentado para tener a su familia. Vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Estos son presentes para un rey. ¿Qué le trajeron? Oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los regalos que estos hombres trajeron a Jesús eran regalos que se daban a los reyes, mis hermanos. Oro, incienso y mirra. La mirra era usada para embalsamar a los reyes cuando ellos morían. Estos eran regalos para un rey. ¿Y sabe lo que sucedió, mis hermanos? José y María con el bebé tuvieron que huir a Egipto. ¿Y con qué se mantuvieron allá? Dios les proveyó oro, incienso y mirra.
para sostenerse durante ese tiempo, porque Dios siempre provee para que se cumplan sus planes. ¿No es cierto, mis hermanos? Jesús es rey, más que un niño en un pesebre, Jesús es rey. Como rey, Jesús lo gobierna todo. Sí, ese bebé que nació en Belén de Judea hace más de 2000 años es el rey del universo. Él es rey de reyes y señor de señores. Él gobierna a Trump, él gobierna a Merkel, él gobierna a Putin, él gobierna a todos. No hay nadie que se ponga sobre Jesús. No hay nadie mayor que Jesús. Dice la palabra del Señor que toda autoridad le ha sido dada a Él en los cielos y en la tierra. Él gobierna lo que tú no ves, los espíritus, los demonios, los ángeles, y Él gobierna todo lo que tú ves, la naturaleza, tu vida, a tu jefe, a tu esposo, a tu esposa. Nada se escapa del gobierno de Cristo. Un pastor lo expresa así: no existe ninguna parte de nuestra vida que no pertenezca a Cristo o que exista fuera de su dominio. Jesús no solamente es el rey que gobierna sobre las naciones en la tierra, sobre principados y potestades en los cielos. Él también reina sobre nuestros buscadores en internet, nuestros refrigeradores y tarjetas de débito. Él es rey sobre nuestras oficinas de trabajo. Y como nuestro rey, Jesús demanda y merece lealtad obediente a sus mandamientos sobre cada aspecto de nuestras vidas. El rey había nacido y la única respuesta apropiada delante de este rey era postrarse y adorarle. Decirle: me someto a ti. En cada área de mi vida me someto a ti. Tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el rey de mi vida. Tú gobiernas mi vida. No hay otra respuesta apropiada ante Jesús, solamente rendirse a Él. No hay otra. Tenemos nuestros planes, tenemos nuestras metas, tenemos nuestros recursos, nuestras familias, y lo mejor que podemos hacer es traerlo al rey y decirle: todo es tuyo. Dinos qué hacer con eso. Dinos cómo vivir. Dinos cómo usar el dinero que tú mismo nos has dado. Dinos cómo vestir. Porque tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo queda bajo el dominio del Rey Jesús. Dinos cómo tratar a nuestros hijos. Porque tus hijos son primero de Él y solo son prestados por un momento para ti. Dinos, Rey Jesús, cómo criar a nuestros hijos. Dinos cómo tratar a nuestra esposa, porque ella queda bajo el dominio del gran rey y le pertenece a Él antes que a ti. Dime qué hacer con mi computadora y con mi celular, porque eso queda bajo el dominio del Rey Jesús también. Un pastor y político europeo dijo: no existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no grite: mía. Cada área de tu vida, cada pequeño espacio de tu vida le pertenece a Cristo. Él es rey. Ese bebé en el pesebre, sí, un bebé, y al mismo tiempo rey. Rey sobre todo. Pero ¿saben qué es lo mejor? Lo mejor de todo es que el gobierno de este rey no es un gobierno tirano. Lo mejor de este rey es que este rey no es un Nicolás Maduro. Lo mejor de este rey es que este rey es un rey de gracia y de misericordia. A tal grado que él, siendo rey, fue a la cruz y murió por sus súbditos. Dígame, ¿qué rey hace eso en este mundo? ¿Qué rey hace eso en este mundo? De siendo rey, de siendo el soberano sobre todo, dio la vida por pecadores como tú y como yo. Lo mejor que tú puedes hacer con tu vida es someterla a este rey. Este es un rey de gracia y de misericordia.
Sin embargo, Jesús no solamente es el rey que gobierna todo con gracia y con justicia, Él es profeta también. ¿Recuerdan los 3 oficios que les mencioné al principio? Jesús es rey, profeta y sacerdote. Él es el profeta que habla la verdad de Dios a quienes necesitamos escucharla. Moisés fue el profeta más grande en la nación de Israel, pero su ministerio no se compara al ministerio de Jesús como profeta. Cristo es superior a Moisés. En Deuteronomio 18 nosotros encontramos una profecía que Jehová, Dios, le dio a Moisés. Escuche lo que le dijo Dios a Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, un israelita, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí, en esta profecía, Dios estaba prometiendo la venida de un profeta mayor que Moisés. Y ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Esa noche, allí en Belén, nació el profeta que Dios había prometido a su pueblo, para hablar en nombre de Dios, para hablar como Dios mismo. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, los profetas eran hombres valientes, que hablaban la palabra de Dios aún en contra de todo el pueblo, aún en riesgo de morir, aún en riesgo de ser sacrificados. La función principal, dice el pastor Miguel Núñez, de un profeta no era revelar el futuro. Eso es más o menos lo que pensamos nosotros, ¿no es cierto? Cuando viene a nuestra mente la palabra profeta. Alguien que predice el futuro. Pero esa no era la función principal de los profetas en el Antiguo Testamento. Esa era una función secundaria. Su función principal era exponer la voluntad de Dios. La labor principal del profeta era llamar al pueblo de Dios a arrepentirse. Dios había marcado un camino por donde Él quería que su pueblo anduviera. El pueblo se salía de ese camino y el profeta llegaba para decirle al pueblo: regresen al camino, regresen al camino, regresen al camino, regresen al camino. No sigan viviendo en rebeldía contra Dios. Arrepiéntanse de su maldad, arrepiéntanse de sus pecados. Y ahí tenemos muchos ejemplos de profetas que llamaron al pueblo de Dios a arrepentirse y volverse a Dios. El profeta Jonás, el profeta Nahum, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, y podemos seguir mencionando otros más. Jesús fue el mayor profeta sobre todos los profetas. Él es Dios mismo hablando con autoridad divina. Y así como sucedía con los profetas en el Antiguo Testamento, algunos escucharon al profeta Jesús y se sometieron a su predicación. Otros, la mayoría, escucharon al profeta Jesús y le rechazaron. Miren conmigo Lucas capítulo 2, por favor, mis hermanos. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 38. Todo hijo varón tenía que ser circuncidado y presentado en el templo para ofrecer un sacrificio. Y aquí en Lucas capítulo 2, si ustedes ven el título que está sobre el versículo 21, nosotros leemos presentación de Jesús en el templo. Porque los padres, como judíos piadosos y fieles, fueron al templo a presentar a Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí en el templo? Encontraron a un anciano llamado Simeón, que toda su vida había esperado el cumplimiento de una promesa. Antes de que tú te mueras, Dios le prometió a Simeón: tú verás al Mesías. Y miren lo que sucedió, versículo 25, Lucas 2:25. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Sí? Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, la llegada del Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esa palabra ungido es la misma palabra Mesías, el escogido de Dios. Qué gran promesa, ¿no es cierto, mis hermanos? Este ancianito, me lo imagino encorvado, me lo imagino caminando con dificultad, esperando una sola cosa: conocer cara a cara a su Salvador. Versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ya tengo todo lo que necesitaba. He conocido a Cristo. Eso es lo que tú necesitas para estar preparado para morir. Conocer a Cristo. No necesitas más. Solo a Cristo. Antes de que Dios me salvara, yo vivía aterrado de que mis papás murieran. Pero cuando Cristo me salvó, Dios me quitó toda ansiedad acerca de eso. Porque lo único que tú necesitas para enfrentar la muerte es conocer a Jesús. Este anciano, Simeón, ya me puedes llevar, Señor, porque ya conozco a Cristo. Ya conozco a mi Salvador. Versículo 30. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: escuchen esto, mis hermanos. Esto es una profecía acerca de Jesús. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Por las palabras de Simeón podemos notar que el ministerio de Jesús tendría las características del ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. Unos lo recibirían y otros lo rechazarían completamente. Este está puesto para caída, para juicio de algunos que rechazan el evangelio, o para levantamiento, para la salvación de aquellos que reciben el mensaje de Jesús, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Como profeta, Jesús revelaría la voluntad de Dios, llamaría a Israel al arrepentimiento y revelaría la rebeldía de algunos corazones. Él se pararía en las calles a anunciar: he aquí, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y algunos, como hoy en día, se endurecieron en contra de este evangelio. Otros fueron salvos. Incluso Jesús terminaría como muchos profetas del Antiguo Testamento, muriendo por su mensaje. Más que un niño en un pesebre, Jesús es profeta. Jesús vino y habló con la autoridad misma de Dios, porque Él es Dios. Y Él continúa hablando hoy por medio de su palabra. Su ministerio profético continúa hasta el día de hoy a través de las páginas de este libro maravilloso que es la Biblia. Esto es Jesús hablando. Jesús continuando su ministerio profético a través de esta revelación. ¿Cómo respondes tú a las palabras de este gran profeta? Él te dice que tú eres pecador. ¿Le crees? Él te dice que tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Él te dice que Él es el único camino para conocer a Dios y para obtener la salvación. ¿Crees que Él es el único camino? Él es el profeta hablando en nombre de Dios, como Dios mismo, revelando la voluntad de Dios.
Si tú ya crees en Jesús como tu Salvador, Jesús el profeta te dice que has sido perdonado. ¿Continúas tú condenándote? ¿Continúas tú en la culpa de tu pecado? Recuerden que los profetas tenían que ser escuchados y esas palabras tenían que ser creídas por el pueblo. ¿Le crees tú a Dios? Lo mejor para ti, para tu matrimonio, para tu familia, es que escuches a Jesús, el profeta, hablando a través de las Escrituras y sometas tu vida a Él. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Jesús no se equivoca y la palabra de Dios jamás se equivocará. Lo mejor para esta iglesia es que escuchemos a Jesús, el profeta, hablándonos a nosotros y nos rindamos a su palabra. Digamos, sí, acepto la palabra de Dios tal y como es. Así viviremos. Así viviré yo como persona, individuo, así viviremos en nuestro matrimonio, así viviremos en nuestro hogar, así viviremos en nuestra iglesia, así viviremos como Jesús el profeta nos manda que vivamos. Baja tus armas, ríndete, ya no sigas peleando. Cree a Dios, cree su palabra. Sométete a esta palabra de Dios que viene de Jesús en su ministerio como profeta. Por cierto, mis hermanos, este fin de año tú escucharás muchas profecías para año nuevo. Cosas como: este año será tu año de rompimiento. Este año será tu año de bendición. Este año se te profetiza que se te desatará la bendición y la prosperidad. Ya están diciendo muchos de esos, ¿no es cierto? Algunos de ustedes lo han visto por Facebook, por YouTube, por la televisión. No escuches falsas profecías. Escucha la profecía de Cristo Jesús revelada en las Escrituras. Tal vez el 2019 no sea ningún rompimiento de nada, sino solo el rompimiento de tu salud. Y tú puedes decir: yo confío en el ministerio de Cristo, el profeta, que me ha dicho que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Esa es la profecía en la cual tú debes confiar. La que está ahí escrita en las Escrituras, en la palabra del Señor. Jesús no solamente es rey, un rey que gobierna con gracia y justicia. Él es también un profeta que habla la verdad de Dios. Y nosotros necesitamos escuchar esa verdad de Dios. Pero hay un tercer oficio que no podemos pasar de lejos. No podemos pasar de largo. Jesús es sacerdote. Jesús es rey, profeta y sacerdote. Y aquí se completa el ministerio de Cristo en estos tres oficios. Y no hay nada mejor que adorar a Cristo como rey, profeta y sacerdote. Déjenme contarles por qué. Si tú te quedas con Jesús rey y profeta, vas a tener un Salvador que es ogro, duro, severo, intolerante y que solo te dice una y otra vez: desobediente, sométete. Pero cuando tú añades a esta escena a Jesús sacerdote, tú tienes un Salvador compasivo que se acerca a tu lado y sufre contigo. Te conoce aún en los detalles más íntimos, donde nadie puede entrar, y aún así te ama e intercede, ora por ti delante de Dios Padre. Ese niño que nació en Belén es el mejor regalo. Es el mejor regalo. No hay otro como Él. Como rey, como profeta y sacerdote, nosotros nos rendimos a Él. Él gobierna como rey a su pueblo en nombre de Dios. Como profeta, Él habla al pueblo en nombre de Dios. Y escuchen esto, algo maravilloso. Como sacerdote, Él habla a Dios en nombre del pueblo. Él representa delante de Dios al pueblo. Esto es lo mejor que puede haber en la vida. Tener un representante delante de Dios. Que ruegue por ti delante de Dios, que lleve tus cargas delante de Dios
que lleve tus dolores delante de Dios y que un día ese sacerdote tú lo verás cara a cara, y dice Apocalipsis que secará toda lágrima de tus ojos. Ese es el Salvador al que recordamos en esta época del año. Este es un sacerdote que sirve como un mediador entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes tenían que interceder, orar, rogar a Dios en nombre del pueblo. Básicamente, el sacerdote conocía las luchas, los pecados y el proceder diario del pueblo, y venía a Dios para servir como mediador. El sacerdote estaba con el pueblo, conocía los pecados, las debilidades, los fracasos, los tropiezos del pueblo. Iba con Dios a hablarles en nombre del pueblo, rogando por el pueblo, intercediendo por el pueblo. Una función linda de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era esta, mis hermanos. Los sacerdotes bendecían al pueblo. Y escucha la bendición que los sacerdotes daban sobre el pueblo continuamente. En Números capítulo 6, versículos 22 al 26, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Como sacerdote, Jesús habla estas palabras a tu vida. Yo quiero que vayamos, mis hermanos, a Hebreos 4, versículos 14 al 16, para ver, en última instancia, en tercer lugar, este ministerio precioso de Jesús como nuestro sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14, y vamos a leer hasta el versículo 16. Versículo 14, ¿lo tienen, mis hermanos? ¿Están conmigo? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese nuestro sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿No hay razón para dejar el evangelio? Si Jesús es tu sacerdote, ¿no hay razón para irte? ¿Dónde encontrarás a alguien que te gobierne con misericordia? ¿Dónde encontrarás a alguien que te diga la verdad en amor? ¿Dónde encontrarás a alguien que ruegue por ti, aunque tú no lo merezcas? Dime dónde. No hay lugar en esta tierra, no hay persona en esta tierra que se compare con Cristo. Dice el escritor aquí, retengamos nuestra profesión, sigamos firmes en el evangelio porque no hay otro lugar donde ir. Tú no encontrarás otro sacerdote como Cristo. No lo encontrarás. Recuerden, mis hermanos, aquí no hablamos de una religión. Tienes que hacerte esto o lo otro. No. Te invitamos, te rogamos a venir a Cristo. Las iglesias fallan, los pastores fallan, los sacerdotes fallan, los líderes fallan, ¿no es cierto? Cristo nunca falla. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que atravesar 3 lugares, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, para llegar a ofrecer sacrificio a la presencia de Dios. Y dice aquí en Hebreos 4:14 que Cristo Jesús traspasó los cielos, entró en el lugar santísimo en los cielos y logró la redención presentándose con su propia sangre. El sacerdote en el Antiguo Testamento venía con sangre de un animal, el sacerdote Cristo Jesús viene con su propia sangre para decir, yo morí en lugar de pecadores. Yo soy su sustituto. Yo tomé su lugar. Yo soy su justicia. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Voy a leer eso una vez más, mis hermanos. Pone cuidado a estas palabras. Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sumo sacerdote está lleno de compasión. Él no solo es el rey que gobierna, Él no solo es el profeta que habla la verdad, Él es el sumo sacerdote que sufre contigo. Eso significa la palabra compadecerse. Sufrir con. Y habla de una simpatía de parte de Jesús para con nosotros. ¿Por qué Jesús tiene simpatía con nosotros? ¿Por qué Jesús nos mira con tanta compasión? Porque Él se hizo hombre en Belén hace 2000 años. Por eso, Él caminó en la tierra que tú has caminado. Él sufrió cosas terribles. Él sufrió la soledad que tal vez tú estás viviendo. Él sufrió la vergüenza de morir desnudo sobre una cruz. Él sufrió el abandono de sus mejores amigos y más cercanos. El ridículo de su familia. Él conoce por lo que tú pasas cada día de tu vida. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Porque se encarnó. El punto aquí, mis hermanos, dice un comentarista, es que la semejanza de Jesús con nosotros a través de su encarnación significa que fue tentado de la misma manera que toda la humanidad es tentada. Con una diferencia, Él nunca pecó. La encarnación lo cambió todo, mis hermanos. Jesús se hizo hombre, se encarnó, tomó carne. No tenemos un Salvador alejado, desconectado, indiferente. No tenemos un Salvador intolerante, más bien tenemos un Salvador que es compasivo, porque Él ha estado donde tú y yo hemos estado. Él conoce nuestro dolor, Él conoce nuestro temor, Él conoce nuestras angustias. Así es nuestro Salvador. ¿Y cuál es la conclusión de esta sección de Hebreos 4? Acerquémonos pues, versículo 16, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos hermanos de Hebreos estaban teniendo la tentación de dejar el evangelio, de dejar la iglesia en base a la persecución. ¿Y sabe lo que le dice el escritor de Hebreos? Dios sabe, Jesús sabe por lo que tú estás pasando. Él no es indiferente. Él ya sufrió ahí, ya estuvo ahí. Lo que sea que tú estás sufriendo, Jesús ya estuvo ahí. Él ya estuvo en esos zapatos. Él ya sufrió lo que tú sufriste y aún más, cosa que tú y yo nunca sufriremos en Cristo, que es la ira de Dios. ¿Cuál es la conclusión del escritor? Acerquémonos, no estemos escondidos, porque tenemos un Salvador que intercede por nosotros y conoce nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Más que un niño en un pesebre, Jesús es sacerdote. Él conoce nuestra condición. No solo gobierna como rey y habla como profeta, Él también se acerca, sufre con nosotros como nuestro sacerdote. Él comprende tus tentaciones porque Él fue tentado en todo. Él comprende tu debilidad, sufrimiento, enfermedad, desilusión, dolor. Él comprende tu confusión, tu soledad, tus lágrimas. Esto significa que en cualquier momento de necesidad tú puedes correr a Él, porque Él te recibe con gracia y con misericordia. ¿Cuántas veces, pastor? Todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario. Y si pequé ayer en la noche viendo pornografía, o si le grité antes de venir a la iglesia a mi esposa, tú puedes ir a Él otra vez. Tú puedes ir a Él otra vez. Y si me he equivocado toda la vida criando a mis hijos, tú puedes ir a Él otra vez. Otra vez. Tú encuentras gracia en Cristo. Él no te va a cerrar la puerta, hermano. Si tú dudaste de Él, de su provisión, tú puedes ir a Él otra vez. Si tú dudaste en una crisis, tú puedes ir a Él otra vez. Porque Él te comprende, mi hermano. Él estuvo donde tú estás. Él sabe lo difícil que tú estás pasando.
No hay otro Salvador como Cristo. No hay otro Salvador como Cristo. Porque Jesús es tu sacerdote y te ama así. Tú puedes dejar de vivir una doble vida. Una vida aquí en la iglesia y otra vida allá afuera. Tú puedes venir a Él y confesar tu pecado, tu maldad, tus secretos. De todas maneras, ella los conoce y te recibe una vez más. Lo mejor que tú puedes hacer es acercarte a este niño en el pesebre y adorarle como rey, profeta y sacerdote. Yo quiero hacer una aplicación para la iglesia, mis hermanos. Tenemos que tener un equilibrio al pensar de Jesús, ¿no es cierto? Porque eso impacta la manera que nosotros vivimos. ¿Dónde está el desequilibrio en tu entendimiento de Cristo? Si para ti Jesús es rey y profeta, pero no sacerdote, tendrás un concepto de un Salvador áspero, duro, intolerante, casi tirano que no tiene compasión, siempre diciéndote qué hacer y dónde está el camino, pero nunca acercándose a sufrir contigo. Como resultado, en tu vida personal serás duro y áspero con las personas que están alrededor tuyo. Serás intolerante, casi un tirano. Si para ti Jesús es rey y sacerdote, pero no profeta, tendrás un concepto de un Salvador que todo lo tolera, que no tiene interés por la verdad y que no reprende a nadie. Como resultado, en tu vida personal, si tienes ese concepto de Jesús, que no es profeta, Él nos ama a todos y no nos dice lo que tenemos que hacer. Si para ti ese concepto de profeta no está presente, serás una persona que dice, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Tú vives a tu manera, yo vivo a mi manera. No nos tenemos que someter a una verdad absoluta. Vive según tú creas mejor, yo viviré según lo que yo creo mejor. Si para ti Jesús no es profeta, no tendrás interés por la verdad. No entenderás la necesidad de hablar la verdad en amor, aun cuando sea difícil. Si para ti Jesús es profeta y sacerdote, pero no es rey, tendrás un concepto de un Salvador que no pide cuentas a nadie, que deja hacer todo lo que cada quien desee. Tendrás un concepto de un Salvador que no gobierna y que no es soberano sobre todo. Jesús es soberano sobre la adversidad, mi hermano, sobre la enfermedad. Si tú rechazas ese concepto de Jesús como rey, vivirás frustrado todo el tiempo, porque no habrás abrazado el concepto de que Jesús es rey soberano, gobierna absolutamente todo. Como resultado, en tu vida personal, no te someterás al Rey Jesús y vivirás de acuerdo a tus propias ideas y pensamientos. El niño que nació en Belén debe ser adorado como rey, profeta y sacerdote. Eso es lo que corresponde a su gloria. Amén, mis hermanos. Y no hay nada mejor que eso. No hay nadie como Jesús. Vamos a orar. Padre, te bendecimos a ti, Señor, y te adoramos por Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote. Ese bebé en el pesebre, ese bebé nacido de María, es el Rey del universo, que gobierna con gracia y con justicia. Es el profeta que habla la verdad en amor y por amor. Es el sacerdote que sufre con aquellos a quienes él ama. Gracias por el ministerio de Jesús, Señor. Queremos adorarlo tal como Él es.
No queremos editar a Jesús. No queremos ajustar a Jesús a nuestra conveniencia o a nuestra circunstancia, a nuestra mente, a nuestro pensamiento. No queremos estar adorando a un Dios que solamente es producto de nuestra imaginación. Queremos adorar al Dios vivo y verdadero, Cristo Jesús, Rey, profeta y sacerdote. Si tú estás aquí hoy y tú entiendes que Dios ha estado hablando a tu vida, que tú no has conocido a Jesús como Rey, profeta y sacerdote, que tú lo que tienes es otra imagen de Jesús, otro concepto de Jesús, Dios te llama a que tú te rindas a Jesús tal como Él es. Tu pecado te separa de Dios, pero Cristo Jesús se hizo hombre. Cristo Jesús se hizo hombre para que tú pudieras ser reconciliado con Dios. Dios te manda hoy a que tú te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en Jesús como tu único Salvador. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes estar en paz con Dios? Tú puedes expresar a Dios en una oración y decirle: Dios, yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi maldad, yo reconozco mi rebeldía contra ti. Te pido perdón y hoy creo en Jesús, que es mi representante, que murió por mí, que pagó el precio por mi pecado. Y hoy recibo el regalo de la salvación que tú me das en Cristo Jesús. Si tú estás en esa situación hoy, yo te pido que me muestres, me dejes ver tu mano, y yo me quiero acercar a ti para guiarte de una manera que tú puedas seguir a Cristo con toda tu vida y tu corazón. Hay alguien aquí que entiende que Dios le está tocando su corazón, que Dios está llamando a su vida hoy. Dios dice que te arrepientas y que creas en Él. Gracias, Señor, por Cristo. Qué gran Salvador tenemos. Nos gozamos en Él y encontramos nuestra satisfacción y nuestro gozo solo en Él. Bendice ahora, Señor, nuestro tiempo de comunión. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Bendice las conversaciones en la mesa, Padre. Que podamos disfrutar un tiempo ameno como familia, una reunión familiar para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.